Soy Madison. Tengo 33 años y nunca pensé que mi propia familia me traicionaría tan completamente. La estabilidad financiera que con tanto cuidado había construido se vino abajo cuando, durante el almuerzo, revisé mi cuenta y vi que había un cargo de $56,000 en mi tarjeta de crédito premium. Las compras, vuelos en primera clase a París, hoteles de lujo y jornadas de compras. Los culpables, mis padres y mi hermana Natalie. Sentí un vacío en el estómago al darme cuenta. Habían robado la información de mi tarjeta y estaban disfrutando. En París a mi costa. Antes de contarles qué pasó después, déjenme saber desde dónde me están viendo y suscríbanse si alguna vez su familia ha aprovechado su generosidad. Créanme, querrán ver cómo se desarrolla esto. Mi vida en Boston había sido construida con cuidado tras años de trabajo duro y disciplina. Como analista financiera senior en Meridian Consulting, había recibido recientemente un ascenso tras 5 años de servicio dedicado. La promoción venía con varios beneficios ejecutivos, incluyendo una tarjeta de crédito premium, con un límite impresionantemente alto. Recuerdo que me sentí orgullosa cuando llegó por correo, viéndola como un reconocimiento a mi responsabilidad financiera y éxito profesional. Mi apartamento en el área de Back Bay no era extravagante, pero era mío. Había ahorrado durante años para dar el pago inicial, presupuestando cuidadosamente cada gasto, mientras mis compañeros derrochaban en vacaciones y ropa de diseñador. La seguridad financiera lo significaba todo para mí, quizás porque crecí viendo a mis padres luchar. Linda y Richard, mis padres, eran maestros de escuela pública en nuestro pequeño pueblo de Connecticut. Vivían de cheque en cheque, a veces aceptando trabajos de verano para llegar a fin de mes. Aprendí temprano que el dinero era limitado, así que nunca pedí extras. Cuando llegó el momento de postular a la universidad, solicité todas las becas posibles y trabajé a tiempo parcial durante mis años de licenciatura en la Universidad de Boston. Entre becas, préstamos y mis trabajos como mesera y tutora, logré cubrir los costos de mi educación con mínima ayuda de mis padres. Mi hermana Natalie tuvo una experiencia muy diferente. 3 años menor que yo, siempre fue la favorita de la familia. Mientras yo era práctica y estudiosa, Natalie era creativa y espontánea. Mis padres la llamaban su espíritu libre, lo que de alguna manera se traducía en menos responsabilidades y más indulgencias. Cuando Natalie decidió asistir a la Universidad de Syracuse para estudiar comunicaciones, mis padres de repente encontraron el dinero para cubrir su matrícula. Hipotecaron por segunda vez la casa, algo que se habían negado a hacer conmigo. Natalie no es tan talentosa académicamente, explicó mi madre cuando cuestioné la disparidad. Ella necesita más apoyo. Después de graduarme, conseguí un puesto inicial en Meridian y comencé a escalar en la empresa. Mientras tanto, Natalie saltaba entre trabajos, eventualmente estableciéndose en lo que ella llamaba una carrera como influencer de estilo de vida. En realidad, eso significaba publicar esporádicamente en Instagram y YouTube, nunca ganando lo suficiente para mantenerse por sí misma. Volvió a vivir con nuestros padres a los 25 años, supuestamente para construir su marca, pero 4 años después todavía estaba ahí, aún dependiente económicamente. Con los años, me había convertido en el banco familiar. Cuando mi padre necesitó un tratamiento dental, no cubierto por el seguro, pagué la factura de $3,000. Cuando el auto de Natalie se descompuso, cubrí la reparación de $2,500. Cuando el techo de mis padres tenía goteras, contribuí con $5,000 para arreglarlo. Estos préstamos rara vez eran reconocidos y nunca reembolsados. Cada vez me decía a mí misma que sería diferente, que valorarían mi sacrificio, pero el patrón continuaba. 2 semanas antes del incidente, en París, nos habíamos reunido para nuestra cena familiar mensual en casa de mis padres. Natalie estaba inusualmente apagada, picoteando su comida, mientras mi madre se preocupaba por ella. Brandon la dejó, susurró mi madre cuando Natalie se levantó de la mesa. Está destrozada. Brandon era el último novio de Natalie, un ejecutivo de marketing con quien llevaba saliendo 6 meses.
No lo había conocido, pero había oído mucho sobre sus citas glamorosas y escapadas de fin de semana. Cuando Natalie regresó, suspiró dramáticamente. Siempre soñé con ir a París. Sería perfecto para curar mi corazón roto. Mi padre le dio una palmada en la mano. Algún día, cariño. La conversación cambió a mi reciente ascenso. Mencioné el próximo viaje de negocios a Londres programado para el mes siguiente, incluyendo la nueva tarjeta corporativa que había recibido. ¿Qué tipo de beneficios tiene?, preguntó mi padre, aparentemente casual. Seguro de viaje, servicio de conserjería, sin cargos por transacciones internacionales, respondí, principalmente para gastos de negocios. ¿Tienes que pagar primero y luego te reembolsan?, inquirió mi madre. Mirando hacia atrás, esas preguntas deberían haber sido señales de alerta, pero años de condicionamiento me habían enseñado a descartar mis sospechas cuando se trataba de la familia. Incluso les mostré esta tarjeta metálica y elegante, cuando mi padre pidió verla, completamente ajeno a lo que seguiría. A lo largo de mi vida adulta, había luchado con la dinámica familiar a pesar de mi éxito financiero. Todavía anhelaba su aprobación. Quizás por eso continuaba ayudándolos económicamente, esperando que esa generosidad eventualmente comprara su respeto. En el fondo sabía que esto no era sano. Pero liberarme de los patrones de la infancia era más difícil que cualquier análisis de hojas de cálculo o proyección de mercado que hubiese enfrentado en el trabajo. Mi amiga Rebecca me lo había señalado en nuestra última cita para tomar café. Madison, todavía intentas ganarte su amor, observó. Pero tú lo mereces incondicionalmente. Dejé pasar su preocupación, cambiando el tema hacia su reciente compromiso. Era más fácil enfocarme en la vida de otros que examinar la dolorosa verdad de mi propia familia. Me enorgullecía ser la responsable, la exitosa, incluso cuando el resentimiento hervía bajo la superficie. Después de todo, la responsabilidad era mi identidad, la cual me definía. Pero, ¿qué pasa cuando las personas que deberían valorar tu responsabilidad la explotan? Estaba a punto de descubrirlo. El lunes comenzó como cualquier otro día. Me levanté a las 5:30 a.m., salí a correr por el río Charles y llegué a la oficina a las 7:45. Tenía una presentación importante programada para esa tarde, así que pasé la mañana puliendo mis diapositivas y revisando el análisis de mercado que había preparado para un cliente, una startup de salud que buscaba expandirse internacionalmente. Al mediodía, salí a comprar un sándwich en la deli al otro lado de la calle. Mientras esperaba en la fila, saqué el teléfono para revisar los correos electrónicos. Fue entonces cuando noté varias notificaciones de mi compañía de tarjeta de crédito. Al principio, supuse que eran alertas rutinarias sobre la fecha de cierre del estado de cuenta o puntos de recompensa, pero cuando vi alerta de fraude en el asunto de varios mensajes, el corazón me comenzó a latir con fuerza. Abandonando mi lugar en la fila, salí para llamar de inmediato a la compañía de la tarjeta. Tras verificar mi identidad, el tono del representante se volvió comprensivo. Señora Thompson, hemos detectado actividad inusual en su cuenta. En las últimas 48 horas se han realizado varios cargos grandes en París, Francia. Como estos no coinciden con sus patrones de gasto habituales, nuestro sistema los marcó para revisión. París, repetí confundida. No he autorizado ningún cargo en París. ¿De qué se trata exactamente? El representante comenzó a enumerar las transacciones, cada una como un golpe físico. 3 boletos en primera clase en Air France, de Nueva York a París por $18,500. 4 noches en el Hotel Plaza Anthony por $12,000. Compras en Chanel por $5,800. Louis Vuitton en Champs-Élysées por $7,200. Cena en Lamroy por $1,400. La lista continuaba, alcanzando un total impresionante de $56,000 y subiendo. ¿Estos cargos se hicieron a nombre de quién?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. La reserva del hotel está a nombre de Richard Thompson, y los boletos de avión fueron comprados para Richard, Linda y Natalie Thompson, sus padres y hermana. La realización me golpeó con tanta fuerza que tuve que apoyarme en el edificio,
para sostenerme. Mientras yo me preparaba para mi presentación, ellos estaban usando mi tarjeta de crédito para financiar unas vacaciones de lujo en París. Necesito disputar estos cargos, dije esforzándome por mantener la voz firme. Todavía, al teléfono con el representante, abrí Instagram y busqué el perfil de Natalie. Efectivamente, su historia más reciente la mostraba brindando con champán frente a la Torre Eiffel, con nuestros padres sonriendo a su lado. La siguiente imagen mostraba bolsas de compras de Chanel y Louis Vuitton arregladas artísticamente sobre una cama de hotel. El pie de foto decía: «La mejor sorpresa de todas. Mamá y papá son los mejores». Mis manos temblaban mientras seguía desplazándome por más publicaciones. Habían llegado a París el día anterior y claramente estaban disfrutando cada momento extravagante, a mi costa. La representante de la tarjeta de crédito continuó explicando el proceso de disputa y el cronograma de la investigación, pero sus palabras se volvieron un ruido de fondo mientras luchaba por procesar la traición. Al terminar la llamada, me quedé paralizada afuera de la deli, incapaz de moverme. La náusea me invadió en oleadas y mi visión se redujo a un punto. Había experimentado ataques de ansiedad antes, pero nada como esto, una abrumadora sensación de violación. De alguna manera regresé a la oficina, pero concentrarme en el trabajo se volvió imposible. Durante la reunión de equipo, mi jefa notó mi distracción. «Madison, ¿estás bien? Pareces ausente hoy». «No me siento bien», logré responder. ¿Sería posible que alguien más se encargara de la presentación esta tarde? Una preocupación cruzó su rostro. En 5 años nunca había pedido ser relevada de una responsabilidad. Asintió, instruyendo a mi colega Devon para que tomara el relevo y sugirió que me fuera a casa temprano. El camino a mi apartamento fue un borrón. Una vez dentro, me desplomé en el sofá con el teléfono en la mano y comencé a llamar a mis padres. Sin respuesta. Intenté con Natalie, directo al buzón. Envié mensajes de texto a los 3 pidiéndoles que me contactaran inmediatamente por un asunto financiero urgente. 1 hora después, mi madre finalmente respondió. Hablamos luego, disfrutando tiempo familiar especial. Tiempo familiar. Especial. Esa frase encendió una nueva rabia. Durante años me habían excluido de muchas actividades familiares porque estaba muy ocupada con el trabajo o porque no me gustaría. Ahora tenían tiempo familiar especial financiado con mi tarjeta, sin mi conocimiento ni consentimiento. La respuesta de Natalie llegó después. «No seas dramática, es solo dinero. Tú haces mucho de todos modos». ¿Solo dinero? Mi dinero. Dinero que había ganado con años de trabajo duro y planificación cuidadosa. Dinero que representaba seguridad, independencia y oportunidades futuras. Para ellos, era solo dinero porque no era suyo. Pasé la noche sola en mi apartamento alternando entre la rabia y la incredulidad. ¿Cómo habían obtenido la información de mi tarjeta? Entonces recordé haberle mostrado la tarjeta a mi padre en la cena. Debió haber memorizado o fotografiado los datos cuando no miraba. La premeditación hacía la traición aún peor. Mientras seguía viendo más publicaciones en las redes sociales de Natalie, la magnitud de su derroche se volvió clara. Mientras yo comía una cena de microondas sola en mi apartamento, ellos cenaban en restaurantes con estrellas Michelin. Mientras me preocupaba por mi presentación, ellos compraban en boutiques de diseñadores. La disparidad era abrumadora, la injusticia cruda. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esas fotos de Instagram, mi familia sonriendo y celebrando su aventura en París a mi costa. A la mañana siguiente, su traición se había convertido en una fría y dura realidad que exigía acción. El martes por la mañana no trajo alivio. Falté al trabajo, algo que rara vez hacía, y pasé la mañana intentando de nuevo comunicarme con mi familia. Cuando siguieron ignorando mis llamadas, dejé un mensaje detallado en el buzón de voz de mi padre. «Papá, soy Madison. Necesito que me devuelvas la llamada de inmediato. La compañía de mi tarjeta de crédito me alertó de más de $56,000 en cargos no autorizados en París a nombre de ustedes.
Esto es fraude con tarjeta de crédito, un delito penal. Por favor, llámame antes del fin del día para que podamos discutir cómo manejar esta situación. Seguí con un correo electrónico a los 3, detallando cada cargo que apareció en mi cuenta y explicando el grave impacto financiero que estos gastos no autorizados tendrían en mi vida. Puse un plazo claro. Responder antes de las 5:00 p.m. Hora del este, o no tendría más opción que escalar la situación. Al mediodía me reuní con mi amiga Yasmín para almorzar. Como gerente de banco, tenía experiencia con casos de fraude y podía ofrecer tanto asesoría profesional como apoyo personal. Madison, esto es serio, dijo al escuchar toda la historia. Lo que hicieron es ilegal, sin importar que sean familia. Lo sé, respondí, empujando la ensalada intacta alrededor del plato. Pero la idea de que mis padres enfrentaran consecuencias legales hizo que Yasmín cruzara la mesa para apretar mi mano. Exactamente en eso están confiando. Sabían que no presentarías cargos porque son familia. Están explotando tu amor y lealtad. Sus palabras dolieron porque eran verdad. Mi familia había calculado que, al final, los perdonaría como siempre lo había hecho antes. Esa realización fortaleció mi determinación de responsabilizarlos esta vez. El martes por la noche, la fecha límite había pasado sin una respuesta sustancial. Justo cuando me preparaba para acostarme, sonó el teléfono y apareció el nombre de mi padre en la pantalla. Finalmente contesté. He estado tratando de comunicarme contigo por 2 días. ¿De qué se trata este fraude?, exigió, con un tono más molesto que preocupado. Estamos intentando disfrutar nuestras vacaciones. Las vacaciones que cargaste a mi tarjeta de crédito sin mi permiso, con más de $56,000 en gastos. Oh, eso, respondió con desdén. Natalie necesitaba este viaje después de su ruptura. Ya sabes lo sensible que es, y eso justifica que me roben. No robamos nada, replicó. Somos familia. Te pagaremos eventualmente, cuando podamos. Cuando puedan. Papá, esto no es un préstamo pequeño. Son $56,000. Tú ganas 6 cifras, Madison. Esto no te va a afectar como a nosotros. Nunca hemos tenido unas vacaciones así. La conversación continuó en ese tono, con mi padre minimizando sus acciones y mis preocupaciones. Cuando mencioné las posibles implicaciones legales, se burló. No vas a denunciar a tus propios padres a la policía, no seas ridícula. Tras colgar, me quedé en un silencio atónito. Ni una sola vez se disculpó, ni una vez reconoció la violación de confianza. En cambio, me trató como una persona irracional por estar molesta por su robo. El miércoles recibí una llamada de mi madre, con un enfoque diferente pero igual de manipulador. Madison, cariño, sé que estás molesta, comenzó con voz suave, pero trata de entender nuestra posición. Después de todo, hemos sacrificado mucho por ti mientras crecías. ¿Qué sacrificios, mamá? Me esforcé para ir a la universidad y he sido financieramente independiente desde que me gradué. Mientras tanto, tú has pagado todo para Natalie. Eso no es justo, protestó. Natalie necesita más apoyo. Tú siempre has sido más fuerte y capaz. Familia ayuda a familia. Eso es lo que te enseñamos. Esto no es ayuda, mamá. Esto es aprovecharse. Tendrías que ver lo feliz que está Natalie. Continuó ignorando mi punto. Ha estado publicando lo bien que la está pasando. Por primera vez en meses sonríe de nuevo. ¿No quieres que tu hermana sea feliz? La implicación era clara. Si insistía en que devolvieran el dinero, yo sería responsable de la infelicidad de Natalie. Era un chantaje emocional puro y simple. Tienes que venir a casa de inmediato, dije firmemente. Tenemos que discutir los arreglos para el reembolso en persona. No podemos acortar nuestro viaje, respondió mi madre, sorprendida por la sugerencia. Ya tenemos todo planeado. Hablaremos cuando regresemos la próxima semana. Próxima semana. Tenían la intención de continuar sus vacaciones varios días más, presumiblemente cargando más gastos a mi tarjeta. La conversación terminó sin resolución, solo con más frustración. Esa tarde aparecieron cargos nuevos en mi cuenta.
Un tour en helicóptero por París, $3.500. Otra jornada de compras en Dior por $1.200. Y un almuerzo en Jules Verne, en la Torre Eiffel, por $950. Mientras tanto, el Instagram de Natalie seguía documentando su derroche con una publicación reciente titulada Algunas personas piensan que el dinero es más importante que la sanación familiar. La indirecta pasivo-agresiva estaba claramente dirigida a mí, pintándome públicamente como la villana por objetar el uso no autorizado de mi tarjeta. La injusticia me quemaba. En el trabajo mi distracción ya era notable. Mi jefa me llamó aparte después de una reunión en la que representé mal algunas cifras clave. Madison, esto no es típico en ti. ¿Está todo bien? Le di una explicación vaga sobre problemas familiares, prometiendo retomar el rumbo pronto. Ella fue comprensiva, pero con preocupación, recordándome que la presentación para nuestro cliente se había reprogramado para la semana siguiente y necesitaba toda mi atención. La presión aumentaba desde todos los frentes. La continua explotación de mi familia, su negativa a reconocer la gravedad de sus acciones, mis responsabilidades profesionales, la distracción y el impacto financiero creciente a medida que aparecían cargos nuevos diariamente. El jueves trajo una complicación más. Mi tía Sofía llamó, claramente reclutada por mis padres para intervenir. Madison, tus padres me contaron sobre tu pequeño desacuerdo, comenzó. ¿Por qué haces tanto problema de esto? Han hecho tanto por ti. Sofía. Tomaron la información de mi tarjeta de crédito sin permiso y cargaron más de $56,000 para unas vacaciones de lujo. Eso no es un pequeño desacuerdo, es robo. Palabras duras para la familia, me reprendió. Solo están tratando de darle algo especial a Natalie después de su desamor. Ya sabes lo frágil que es. La conversación me dejó aún más aislada. Parecía que toda mi familia se había unido contra mí, descartando mis preocupaciones legítimas y tachándome de egoísta por querer controlar mis propias finanzas. Más tarde ese día descubrí que habían extendido su viaje por 3 días adicionales, mejorando su suite de hotel en el proceso. Los nuevos cargos incluían un día de spa para los 3 por más de $2,000. Era como si deliberadamente quisieran ver hasta dónde podían llegar, cuánto podían tomar antes de que finalmente explotara. El punto de quiebre se acercaba, rápidamente. El jueves por la noche invité a Yasmín a casa para discutir mis opciones. Sentadas en la mesa de mi cocina, revisando la lista creciente de cargos, ella delineó mis opciones con brutal claridad. Tienes 3 opciones, explicó. 1. Dejar que esto continúe y aceptar los cargos, esencialmente dándoles unas vacaciones gratis. 2. Reportarlo como fraude a la compañía de la tarjeta y posiblemente presentar cargos, lo que tendría serias consecuencias legales para tus padres y hermana. O 3. Congelar la tarjeta para evitar nuevos cargos mientras decides cómo manejar el reembolso. ¿Qué pasaría exactamente si reporto esto como fraude?, pregunté. La compañía de la tarjeta investigaría. Dados los evidencias, probablemente procedería con cargos criminales por fraude con tarjeta de crédito. Tus padres y hermana podrían enfrentar multas o incluso prisión, dependiendo de cómo el fiscal decida manejarlo. La idea de que mis padres enfrentaran problemas legales me revolvía el estómago. A pesar de su traición, Yasmín percibió mi vacilación. Sé que es difícil, dijo con suavidad, pero considera esto. Si un extraño hubiera robado tu tarjeta y cargado $56,000, ¿qué harías? Lo reportaría inmediatamente. Respondí sin dudar. ¿Por qué la familia debería salirse con la suya en algo que un extraño no podría? Su pregunta quedó flotando entre nosotras. ¿Por qué? Porque los amo. Porque compartimos sangre. Eso les daba derecho a explotarme. Después de que Yasmín se fue, llamé de nuevo a la compañía de la tarjeta para discutir mis opciones. La representante confirmó que podía congelar la tarjeta inmediatamente, lo que impediría nuevos cargos, pero mantendría la cuenta activa. Esto me daría tiempo para decidir los siguientes pasos sin acumular más deuda. Esto no afectará los cargos pendientes que ya hayan sido autorizados, advirtió, pero bloqueará cualquier nuevo intento de usar la tarjeta. Le agradecí y colgué, todavía insegura.
Congelar la tarjeta enviaría un mensaje claro, pero también dejaría a mi familia varada en París. Estarían furiosos, y el daño a la relación podría ser irreparable. Pero dejarlos continuar con su derroche agotaría mis ahorros y reforzaría su creencia de que podían aprovecharse de mí sin consecuencias. Paseaba por mi apartamento sopesando las opciones. El impacto financiero de sus acciones era significativo. Los $56,000 ya cargados consumirían la mayor parte de mi fondo de emergencia, que había estado ahorrando para el pago inicial de un apartamento más grande, planeando alquilar mi lugar actual para obtener ingresos adicionales. Esos planes se retrasarían al menos un año. Más allá del dinero, estaba la violación de confianza. Habían tomado la información de mi tarjeta sin permiso, hecho compras extravagantes que sabían que no podían pagar, y luego desestimado mis preocupaciones. Cuando los enfrenté, si no establecía límites ahora, ¿qué les impediría hacer esto de nuevo? Recordé las palabras de mi terapeuta meses atrás, cuando hablábamos del hábito de mi familia de pedir préstamos. Permitir comportamientos dañinos no es amabilidad. A veces lo más amoroso que puedes hacer es poner un límite. En la mesa de mi cocina, tarde esa noche, extendí fotos de la infancia junto a mis estados financieros. En una imagen, aparecía orgullosa junto a mi padre tras ganar un concurso de matemáticas en 8º grado. En otra, mi madre me abrazaba en la graduación universitaria. Luego estaba la graduación de secundaria de Natalie, donde mis padres le habían regalado un auto que no podían pagar, mientras a mí me dieron una tarjeta de regalo por mis logros. El patrón era claro. A lo largo de nuestras vidas, Natalie había sido consentida mientras yo debía valerme por mí misma. Y ahora, de adultos, continuaban con la misma dinámica, tomando de mí para darle a ella. Con manos temblorosas, inicié sesión en la cuenta de mi tarjeta de crédito. La opción para congelar la tarjeta estaba bien visible en la página de 1900, administración de la cuenta. Moví el cursor sobre el botón, dudé, y luego hice clic. Apareció un diálogo de confirmación. ¿Está segura de que desea congelar su tarjeta? Esto evitará nuevos cargos hasta que la descongele. Respiré profundo y confirmé. La pantalla se actualizó mostrando un mensaje que indicaba que mi tarjeta había sido congelada con éxito. No se aprobarían nuevos cargos. Una oleada de emociones me invadió. Alivio, ansiedad, culpa, y bajo todo eso, un silencioso sentido de empoderamiento. Quizás por primera vez en mi vida, había puesto un límite firme con mi familia. Pasara lo que pasara, había recuperado el control de mis finanzas y, por extensión, de mi relación con ellos. Poco después sonó mi teléfono. Era Rebeca llamando para saber cómo estaba, como cada pocos días. Congelé la tarjeta. Le dije con una voz más firme de lo que esperaba. Bien hecho, respondió sin dudar. ¿Cómo te sientes? Asustada, aliviada, culpable, fuerte, todo a la vez. Suena bastante normal, dijo con una pequeña risa. La culpa se desvanecerá, pero la fuerza crecerá. Hiciste lo correcto, Madison. Después de colgar, preparé respuestas para la inevitable reacción. Sabía que mi familia llamaría una vez que descubrieran que la tarjeta había sido bloqueada, y quería estar lista con declaraciones claras y firmes. Practiqué lo que diría, enfocándome en los hechos y no en las emociones. A pesar de la preparación, esa noche no pude dormir. Me revolví imaginando sus reacciones, dudando de mi decisión y luego reafirmándola. Al amanecer, el cansancio se había asentado en mis huesos, pero mi determinación seguía intacta. Me levanté temprano y comencé mi meditación matutina, enfocándome en mantras de fuerza y respeto propio. Fuera cual fuera la tormenta que se avecinara, la enfrentaría. No había hecho nada malo al protegerme de más explotación. Ese conocimiento sería mi ancla en los días difíciles que venían. La primera llamada llegó a las 5:30 a.m. del viernes, que en París era de noche. El nombre de mi padre apareció en la pantalla y respiré profundo antes de contestar. ¿Qué has hecho?, exigió sin preámbulos, con la voz tensa de ira. La tarjeta acaba de ser rechazada en la cena. Congelé la cuenta. Respondí con voz calmada, a pesar de mi corazón acelerado.
No se aprobarán nuevos cargos. Descongélala inmediatamente, ordenó. Estamos en medio de nuestras vacaciones. Unas vacaciones que cargaste a mi tarjeta sin permiso. No la voy a descongelar, Madison. Esto es rencoroso y cruel. Somos tu familia. Sí, lo son, asentí. Lo que hace que sus acciones sean aún más dolorosas. Tomaron mi información de la tarjeta sin preguntar. Cargaron decenas de miles de dólares sin mi consentimiento e ignoraron mis intentos de hablar del tema por días. Esas no son las acciones de una familia amorosa. Así que solo vas a dejarnos varados en París. Su voz subió de tono, con indignación en cada sílaba. ¿Qué clase de hija hace eso? La clase que está cansada de ser aprovechada. Ustedes tienen sus propias tarjetas de crédito. Úsenlas. Las nuestras están al máximo. Lo sabes, dije. Y ahí estaba, la admisión de que habían planeado esto sabiendo que no podrían pagarlo ellos mismos. Habían puesto deliberadamente la carga sobre mí, asumiendo que la soportaría sin quejarme. Eso no es mi problema, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi firmeza. Deberían haberlo considerado antes de reservar unas vacaciones de lujo que no podían costear. La conversación se deterioró desde ahí, con mi padre amenazando que ya no formaba parte de la familia si no descongelaba la tarjeta de inmediato. Me mantuve firme, cortando la llamada cuando sus amenazas se volvieron repetitivas. Después llamó mi madre, con un enfoque predeciblemente diferente. Donde mi padre había estado enojado, ella estaba llorando. ¿Sabes lo humillante que fue?, sollozó. Allí, en ese hermoso restaurante, cuando el camarero dijo que nuestra tarjeta fue rechazada, todos nos estaban mirando. Lamento que te hayas sentido avergonzada, respondí genuinamente, queriendo decirlo. La humillación pública no era mi intención, pero esta situación era el resultado de decisiones que ellos tomaron, no yo. Somos tus padres, Madison. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿qué exactamente has hecho tú por mí? Mamá, me pagué la universidad sola. He sido financieramente independiente desde que me gradué. Mientras tanto les he dado a ti, a papá y a Natalie miles de dólares durante los años, ninguno de los cuales ha sido reembolsado. Sus sollozos se intensificaron. ¿Cómo puedes ser tan fría, tan calculadora? Así no te criamos. No, me criaron para ser responsable e independiente. Simplemente espero lo mismo de ustedes. Después de mi madre, comenzaron a llegar mensajes de texto de Natalie. A diferencia de nuestros padres, que al menos intentaban justificar sus acciones, Natalie fue directo a los ataques personales. Eres egoísta. Siempre me has tenido envidia, y ahora arruinas la única cosa buena que me ha pasado en todo el año. Debe ser agradable sentarte en tu apartamento perfecto, con tu trabajo perfecto, mientras haces miserable al resto de nosotros. Todos van a saber qué persona tan insensible eres realmente. No respondí a sus mensajes, sabiendo que solo alimentarían su ira. En cambio, silencié las notificaciones de su número y me concentré en prepararme para el trabajo. El desgaste emocional era agotador, pero estaba decidida a no dejar que sus acciones descarrilaran mis responsabilidades profesionales también. Al mediodía, las redes sociales se convirtieron en otro campo de batalla. Natalie había publicado una historia en Instagram llorando, afirmando que estaba varada en París porque mi hermana decidió cortarnos sin aviso. Compartió capturas de nuestras conversaciones de texto, cuidadosamente editadas para eliminar contexto y hacerme parecer irracional. Varios amigos mutuos y familiares extendidos vieron las publicaciones y comenzaron a llamarme o enviarme mensajes, preguntando qué estaba pasando. Algunos mostraron simpatía al escuchar toda la historia, mientras que otros se pusieron del lado de mi familia, sugiriendo que yo debía ser la persona más grande y resolver la situación. Mi prima Taylor llamó, con confusión en su voz. Natalie dice que los abandonaste en París por despecho. Eso no suena a ti. Le expliqué la situación con sinceridad, incluyendo los cargos no autorizados y mis intentos de resolver el problema antes de congelar la tarjeta. Eso es muy diferente de lo que dicen,
comentó Taylor. Están haciendo parecer que aceptaste, pagar el viaje y luego cambiaste de opinión a la mitad. Eso no fue para nada lo que pasó, le aseguré. Ellos tomaron la información de mi tarjeta sin permiso y cargaron más de $56,000 sin preguntar. Eso es robo. Eso, dijo lentamente, dándose cuenta. ¿Por qué no presentas cargos? Porque son familia, respondí sencillamente. La ironía no se me escapaba. La misma razón por la que se sentían con derecho a aprovecharse, de mí era también lo que me impedía tomar acciones legales contra ellos. El sábado trajo una nueva crisis. Mis padres llamaron para informarme que no podían pagar la factura restante del hotel, que había alcanzado casi $15,000 con cargos por servicio a la habitación y la extensión de la estadía. El hotel amenaza con llamar a la policía. Si no pagamos, dijo mi padre, su ira anterior sustituida por pánico. Tienes que llamarles y autorizar el pago. No, no lo haré, respondí firmemente. Esta es una situación que ustedes crearon. Entonces, ¿qué se supone que hagamos? Estamos varados. Les sugerí que contactaran a la embajada estadounidense, que podría brindar asistencia de emergencia a ciudadanos en el extranjero. También les recordé que podían pedir ayuda a amigos u otros familiares, tal como lo habían hecho conmigo incontables veces. Antes de que nadie más pueda ayudarnos, protestó mi madre. Yo tampoco pude, señalé. La diferencia es que tú no me diste opción. Más tarde ese día, Natalie intensificó su campaña en redes sociales. Publicó una historia pública en Instagram que comenzaba con ella llorando frente a la cámara, el rímel corriendo por sus mejillas. Nunca pensé que mi propia hermana nos abandonaría en un país extranjero, sollozó. Madison siempre me ha resentido porque nuestros padres me amaban más. Ahora se está vengando congelando la tarjeta que nos prometió que podríamos usar para este viaje. Las mentiras descaradas me dejaron atónita. Nunca les prometí que podrían usar mi tarjeta. Tomaron la información sin mi conocimiento, mucho menos mi consentimiento. Pero los seguidores de Natalie no lo sabrían, y por los comentarios de Minnesotans apoyo, muchos creyeron su versión de los hechos. Varios de mis colegas vieron las publicaciones, creando una situación incómoda en el trabajo. Mi jefa me llamó aparte el viernes por la tarde, con preocupación evidente en su expresión. Madison, ¿está todo bien? Hay algunas publicaciones preocupantes circulando sobre ti. Le di una breve explicación profesional de la situación, enfatizando que la estaba manejando y que no afectaría mi rendimiento laboral. Pareció satisfecha, pero me aconsejó considerar hablar con recursos humanos si la situación impactaba mi ambiente laboral. Durante este drama público, recibí apoyo, inesperado de amigos que vieron a través de la manipulación. Rebeca envió flores a mi oficina con una nota que decía: «Defenderte no es egoísmo, es necesario». Jasmine me invitó a cenar el sábado por la noche, brindándome un respiro muy necesario del estrés constante. A pesar de ese apoyo, el impacto emocional fue severo. Experimenté ataques de ansiedad varias veces, con el pecho apretándose hasta que respirar se volvió difícil. El sueño seguía siendo esquivo, y cuando lograba dormirme, las pesadillas me despertaban sobresaltada. Los síntomas físicos del estrés se acumularon: dolores de cabeza, fatiga, pérdida de apetito. El sábado por la tarde llamé a mi terapeuta para una sesión de emergencia por videollamada. Me ayudó a procesar las emociones abrumadoras y reforzó que poner límites, incluso dolorosos, no solo era apropiado, sino necesario. Lo que estás experimentando es el efecto rebote, explicó. Cuando cambias una dinámica establecida desde hace mucho, quienes se beneficiaban del arreglo antiguo resistirán ferozmente. No significa que estés equivocada, significa que estás alterando un sistema que funcionaba para ellos a tu costa. Sus palabras me ayudaron a prepararme para el inevitable enfrentamiento en persona. Cuando mi familia regresara, estarían enojados, heridos y a la defensiva. Intentarían cada técnica de manipulación que les había funcionado antes. Mi desafío sería mantenerme firme en mis límites mientras manejo mis propias respuestas emocionales.
El domingo llegó la noticia de que mis padres habían usado una tarjeta de crédito de emergencia que tenían para situaciones graves para reservar vuelos en clase económica de regreso a casa. Llegarían el lunes por la tarde. Se acercaba el ajuste de cuentas y necesitaba estar lista. El domingo se convirtió en día de preparación. Despejé mi agenda para la tarde y noche del lunes, sabiendo que el enfrentamiento requeriría toda mi atención y energía. Organicé pruebas financieras, impresiones de cada cargo no autorizado, una línea de tiempo de los eventos y un resumen del impacto financiero total en mis ahorros y planes futuros. También preparé mi apartamento, despejando la mesa del comedor, para la discusión y asegurándome de que el espacio fuera neutral y tranquilo. Los preparativos físicos ayudaron a canalizar mi ansiedad en una acción productiva. Mi sistema de apoyo estaba listo. Rebeca prometió llamar a intervalos específicos para saber cómo estaba, mientras Yasmín permanecería en espera por si necesitaba asistencia inmediata. Mi terapeuta me había dado estrategias para mantener límites emocionales durante conversaciones difíciles. Mentalmente, repasé los puntos clave que necesitaba comunicar. Esto no se trataba de castigo o venganza, sino de responsabilidad y expectativas futuras. Practiqué ejercicios de respiración para mantener la calma y preparé respuestas para los posibles intentos de manipulación. El lunes por la mañana llegué temprano al trabajo para terminar tareas urgentes antes de tomar la tarde libre. Al mediodía ya estaba en casa, cambiándome a ropa cómoda y preparando agua y bocadillos sencillos sobre la mesa. Los documentos financieros estaban ordenados junto a 3 copias de un acuerdo de reembolso que había redactado con la guía de un asesor legal. A las 2:17 p.m. sonó el timbre. Respiré profundo y abrí la puerta para encontrar a mis padres y a Natalie, luciendo cansados y desaliñados por el viaje. La expresión de mi padre era tormentosa, la de mi madre llorosa, y Natalie hosca. Sin esperar invitación, entraron empujándome. «Espero que estés satisfecha», comenzó mi padre de inmediato. «Has arruinado lo que debió ser unas vacaciones, familiares hermosas. Unas vacaciones cargadas a mi tarjeta de crédito sin mi permiso», le recordé con calma. «Por favor, siéntense. Necesitamos hablar». «No hay nada de qué hablar», cortó Natalie. «Has dejado claro cómo te sientes». «En realidad no», respondí. «Por eso estamos teniendo esta conversación ahora. Por favor, siéntense». Con reticencia, tomaron asiento en la mesa del comedor, y yo permanecí de pie, reuniendo mis pensamientos antes de comenzar con la declaración que había preparado. Lo que sucedió la semana pasada representa una grave violación de confianza. Empecé. Tomaron la información de mi tarjeta de crédito sin permiso y cargaron más de $56,000 para unas vacaciones de lujo sin mi conocimiento ni consentimiento. Cuando descubrí los cargos y traté de contactarlos, me ignoraron por días. Cuando finalmente los encontré, desestimaron mis preocupaciones y continuaron gastando. Estas acciones han dañado nuestra relación de maneras que tomarán tiempo en reparar. Mi padre intentó interrumpir, pero levanté la mano. «Por favor, déjenme terminar. He escuchado su perspectiva por días. Ahora me toca hablar». Presenté la evidencia de manera metódica. Los cargos originales, los gastos adicionales, después de que les pedí detenerse, el monto total y el impacto en mi seguridad financiera. Relaté la historia de préstamos previos que nunca fueron reembolsados, sumando más de $15,000 solo en los últimos 3 años. Esto constituye fraude con tarjeta de crédito, expliqué. Legalmente puedo reportarlo a las autoridades, lo que podría resultar en cargos criminales. No quiero hacer eso, pero necesito que entiendan la gravedad de sus acciones. El rostro de mi padre se puso rojo. ¿Nos estás amenazando? ¿A tu propia familia? Estoy diciendo hechos, corregí, y ofrecí una solución que no involucraba consecuencias legales. Coloqué el acuerdo de reembolso frente a cada uno de ellos. Este documento establece un plan de pagos para reembolsar el monto total durante los próximos 3 años. También establece límites claros para nuestra relación financiera de ahora en adelante. Mi madre apartó el papel sin leerlo.
No podemos pagar tanto mensualmente. No tenemos el dinero. Tú tienes el dinero para gastarlo, señalé. Necesitan encontrar el dinero para devolverlo. Esto es ridículo, intervino Natalie. Estás actuando como si fuéramos criminales. Tomar la información de la tarjeta de crédito de alguien sin permiso y cargar $56,000 es un acto criminal, respondí con calma. El hecho de que seamos familia no cambia eso. La conversación continuó en círculos, con mi familia alternando entre ira, desestimación y manipulación emocional. Mi padre intentó dominar la discusión con volumen y tácticas de intimidación que le habían funcionado antes. Esta vez me mantuve tranquila y redirigí la conversación a los temas centrales cada vez que intentaban desviarla. Después de casi una hora de discusión acalorada, ocurrió un cambio sutil. Mi madre, que me había estado observando cuidadosamente, pareció notar algo nuevo en mi actitud. «¿Estás realmente seria con esto, verdad?», preguntó en voz baja. «Sí, lo estoy», confirmé. «Esto no va a desaparecer y no voy a retroceder». Mi padre, al notar el cambio en el ánimo, cambió de táctica. «¿Qué pasa si no firmamos este acuerdo? ¿Realmente vas a tomar acciones legales contra tus propios padres?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Era el momento, de la verdad para ellos y para mí. ¿Seguiría adelante o cedería como tantas veces antes? «Sí», dije con sencillez. «Si es necesario, lo haré. Espero que no sea así». El silencio que siguió fue profundo. Quizás por primera vez me veían no como la Madison complaciente y confiable que siempre anteponía sus necesidades, sino como un adulto con límites dispuesto a hacerlos valer. Natalie fue la primera en ceder. «¿Puedo vender la ropa y los bolsos que compré?», ofreció con voz baja. «Aún están nuevos, con etiquetas». No fue un reconocimiento completo del error, pero sí un comienzo. Un reconocimiento de que las acciones tienen consecuencias y que ella tenía cierta responsabilidad en enmendar. Mi padre aún resistía, pero mi madre tomó el acuerdo y comenzó a leerlo detenidamente. «El pago mensual es muy alto», dijo. «No podemos manejar esa cantidad. Entonces discutamos lo que sí pueden manejar», respondí, abriendo la puerta a la negociación, pero manteniendo el requisito esencial de que reembolsaran la deuda. Durante las siguientes 2 horas pactamos términos desafiantes pero factibles. Mis padres entregaron como parte del pago las joyas que habían comprado en París. Natalie acordó vender los artículos de lujo del viaje y aportar de inmediato las ganancias. El saldo restante se pagaría en cuotas mensuales durante 4 años, en lugar de 3, con posibilidad de ajustar el plazo si mejoraba su situación financiera. El término más difícil para ellos fue aceptar que asistamos a sesiones de terapia familiar. «No necesitamos terapia», insistió mi padre. «Debemos dejar esto atrás y seguir adelante». «Esta situación no ocurrió en aislamiento», expliqué. «Es el resultado de patrones de larga data en nuestra relación. Si no abordamos esos patrones, eventualmente volveremos a estar aquí». Finalmente aceptaron 6 sesiones, con posibilidad de continuar si era beneficioso. Fue un compromiso, pero uno que pude aceptar como punto de partida. Cuando se fueron de mi apartamento esa noche, habíamos firmado un acuerdo revisado y programado nuestra primera cita de terapia. La atmósfera seguía tensa, pero bajo la incomodidad sentí un cambio fundamental. Por primera vez en nuestra relación, había establecido un límite y me mantuve firme a pesar de su resistencia. Pase lo que pase, ese cambio era significativo e irreversible. Al cerrar la puerta tras ellos, el agotamiento me invadió. El enfrentamiento había sido tan difícil como esperaba, pero me mantuve fiel a mí misma durante todo. Eso, por sí solo, era una victoria. Pasaron 3 meses trayendo cambios graduales a la dinámica familiar. Las primeras cuotas de reembolso llegaron puntuales, transferidas directamente a mi cuenta según lo acordado. Aunque la cantidad era modesta, comparada con la deuda total, la consistencia representaba un paso hacia la responsabilidad. Las sesiones de terapia familiar
revelaron problemas más profundos de lo que esperaba. Bajo la guía del Dr. Bennett, terapeuta especializado en conflictos financieros, comenzamos a explorar los patrones que llevaron al incidente en París. Mis padres reconocieron a regañadientes su historial de favoritismo hacia Natalie, aunque lo presentaron como respuesta a diferentes necesidades y no como trato preferencial. Madison siempre parecía tan autosuficiente, explicó mi madre durante nuestra tercera sesión. Natalie necesitaba más apoyo. ¿Alguna vez consideraron que yo parecía autosuficiente porque no tenía otra opción? Pregunté. Aprendí desde temprano que pedir ayuda no era una opción para mí. Estas conversaciones fueron dolorosas, pero necesarias, sacando a la luz suposiciones y expectativas que habían moldeado nuestras relaciones durante décadas. El progreso fue lento e inconsistente, con avances seguidos de retrocesos, pero la trayectoria general fue positiva. Mientras tanto, implementé nuevas medidas financieras para prevenir futuras explotaciones. Congelé mi crédito en las 3 principales agencias, configuré alertas para cualquier apertura de cuenta nueva y cambié todas mis contraseñas y preguntas de seguridad. Creé una cuenta separada específicamente para emergencias familiares, con estrictas pautas para su uso y un saldo limitado que no me devastaría si se agotaba. En el trabajo, mi concentración volvió, y con ella mejoró mi desempeño. La presentación para el cliente, que había sufrido durante la crisis, fue reprogramada y ejecutada a la perfección, resultando en un contrato de varios años. Mi jefa notó el cambio, comentando que parecía más segura, de alguna manera más asertiva. Tenía razón. Enfrentarme a mi familia había fortalecido músculos que no sabía que poseía. La experiencia de poner límites y mantenerlos firmes a pesar de la presión emocional se trasladó a otras áreas de mi vida. En las reuniones, hablaba con más soltura. Con los clientes, negociaba con mayor eficacia. La mujer que siempre anteponía a los demás estaba aprendiendo a defenderse a sí misma. Natalie mostró señales pequeñas pero significativas de crecimiento. Encontró un trabajo de medio tiempo en una agencia de marketing, lo que le proporcionó cierta estabilidad a sus ingresos previamente erráticos. Comenzó a controlar sus gastos en una aplicación de presupuestos recomendada, enviándome mensajes ocasionales con dudas sobre administración financiera. Estos cambios no fueron transformaciones dramáticas, pero representaban un movimiento en una dirección más saludable. Mis padres lucharon más con la nueva dinámica. Años de patrones, establecidos, no cambian fácilmente, y a menudo recaían en viejos hábitos de expectativas y privilegios. Durante nuestra 5ª sesión de terapia, mi padre admitió: «Es difícil ver a Madison de otra manera. Siempre ha sido nuestra roca, la que podía manejarlo todo. Eso es una carga pesada para poner en un niño». El Dr. Bennett observó: «Y una carga injusta para mantener con un adulto». Mi relación con la familia extendida también evolucionó. Algunos parientes, como mi prima Taylor, ganaron un nuevo respeto por mí tras escuchar toda la historia. Otros, especialmente quienes se habían beneficiado de dinámicas similares en sus propias relaciones, se distanciaron. Descubrí que no extrañaba tanto su presencia como esperaba. En su lugar, mis amistades se profundizaron. Rebecca, Jasmine y otras amigas que me apoyaron durante la crisis se convirtieron en una especie de familia elegida. Nuestras conexiones, basadas en respeto mutuo y reciprocidad, brindaron el apoyo emocional que siempre había buscado en mi familia biológica. Quizás lo más sorprendente fue que comencé a salir con alguien después de un paréntesis de 2 años enfocado en mi carrera. Conocí a Daniel, un ingeniero de software, en la cena de un amigo. A diferencia de relaciones anteriores donde caía en un rol de cuidadora, esta conexión se sintió equilibrada desde el principio. Cuando finalmente le conté la historia de París, su respuesta fue refrescantemente directa. Ellos estaban equivocados, y tú fuiste valiente al enfrentarlos. El proceso de sanación continuo no fue lineal. Algunos días hubo avances, mientras que otros despertaron viejos patrones y dolores. Seguí con terapia individual junto con las sesiones familiares, trabajando en experiencias de la infancia que habían moldeado mis tendencias complacientes y necesidad de aprobación.
Poco a poco aprendí a esperar respeto en lugar de buscar aprobación. Me volví más consciente de las señales sutiles de manipulación y desarrollé respuestas más saludables. La culpa que inicialmente acompañó a la puesta de límites disminuyó, reemplazada por una tranquila confianza en mi derecho a protegerme. El aspecto financiero de la recuperación avanzó según lo planeado. Al cumplir 3 meses, aproximadamente $12,000 habían sido reembolsados a través de la venta de artículos de lujo y cuotas mensuales. La deuda seguía siendo considerable, pero la consistencia en los pagos representaba un cambio importante en la responsabilidad. Al mirar toda la experiencia, surgieron varias lecciones críticas con claridad. El amor sin respeto no es realmente amor. Durante años acepté una dinámica familiar que exigía mi apoyo mientras ignoraba mis límites. El verdadero amor incluye respeto por la autonomía y las limitaciones. Poner límites es un acto de autocuidado, no de crueldad. Al permitir que mi familia explotara mis recursos, había fomentado comportamientos que al final eran dañinos para todos nosotros. Trazar la línea no fue punitivo, fue necesario para relaciones más saludables. La independencia financiera incluye proteger tus recursos. Mi éxito significaba poco si no podía defenderlo de la explotación. Aprender a decir no a las demandas financieras fue tan importante como ganar el dinero desde un principio. La sanación familiar requiere honestidad, no facilitación. Nuestras sesiones de terapia fueron incómodas pero esenciales, sacando a Pintochme la luz patrones que habían permanecido sin examinar durante décadas. Sin esa honestidad, no puede haber una sanación genuina. Las conversaciones más difíciles son a menudo las más necesarias. Enfrentar a mi familia sobre su traición fue extenuante, pero abrió la puerta a una relación más auténtica. Evitar las conversaciones difíciles solo perpetúa patrones disfuncionales. Este camino no está completo. 3 meses representan solo el comienzo de lo que probablemente serán años de ajuste y crecimiento. Algunos días todavía dudo de mí misma, cuestionando si fui demasiado dura o no lo suficientemente firme. Pero bajo esas dudas ocasionales, yace una confianza renovada en mi valor y en mi derecho a establecer límites. Estoy orgullosa de la fuerza que descubrí a través de esta experiencia. Mantenerme firme contra patrones de explotación arraigados no fue fácil, pero fue necesario. No solo para mi salud financiera, sino para mi bienestar emocional y la salud a largo plazo de nuestras relaciones familiares. Mantengo la esperanza de conexiones auténticas, construidas sobre respeto mutuo, tanto dentro de mi familia como fuera de ella. El camino hacia adelante puede no ser fácil, pero conduce hacia algo más genuino que lo que hubo antes. Si hay una última enseñanza que quisiera compartir, es esta. Mide el amor por las acciones, no por las palabras. Cualquiera puede decir que te ama, pero el amor verdadero se manifiesta en el respeto a tus límites, la consideración por tu bienestar y la responsabilidad cuando ocurre daño. No aceptes menos de tu familia ni de nadie más. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con tus seres queridos? ¿Qué te ayudó a mantenerte fuerte cuando te resistieron? Comparte tu experiencia en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta y suscríbete para más relatos reales sobre cómo navegar dinámicas familiares complicadas. Recuerda que proteger tus límites no es egoísmo, es esencial para relaciones saludables. Gracias por escuchar y espero que mi camino te ayude a recorrer el tuyo con valentía y respeto propio.